En las profundidades de Carolina del Norte, un crimen estremeció a toda una comunidad y dejó cicatrices imborrables en la memoria colectiva. Sarah Baker, una niña de apenas 10 años, luchaba contra la adversidad. Había perdido una pierna a causa del cáncer y enfrentaba problemas de audición. Pero su mayor enemigo no fue la enfermedad, sino alguien mucho más cercano. Lo que comenzó como la historia de una desaparición pronto se transformó en un relato macabro de engaños, manipulación y crueldad inimaginable. La figura de Eliza Baker, su madrastra, se alzó como el rostro de la maldad, revelando un crimen que no solo arrebató una vida inocente, sino que también expuso la oscuridad que puede habitar dentro del hogar. Hoy, en Xibalbá, descenderemos a las sombras de este caso, el asesinato de Sarah Baker. Eliza Baker fue condenada a 18 años de prisión tras declararse culpable del asesinato de su hijastra de 10 años, Zahra Baker. Sarah, quien había perdido una pierna a causa de un cáncer de huesos y padecía problemas de audición, fue asesinada en el otoño de 2010. Según la investigación, Eliza le administró una sobredosis de medicamentos que acabó con su vida. Posteriormente, desmembró el cuerpo y dispersó los restos en distintos lugares de Carolina del Norte, donde fueron hallados semanas después. Baker, de 43 años, se declaró culpable de asesinato, en segundo grado por la muerte de Zahra. También se declaró culpable de obstrucción a la justicia en un caso no relacionado. Adam Baker había traído a su hija desde su natal, Australia, a Carolina del Norte tras conocer a Eliza por internet. Denunció la desaparición de Sarah en su casa de Hickory, Carolina del Norte, el 9 de octubre de 2010, aunque las autoridades creen que la niña había sido asesinada más de 2 semanas antes. Se realizaron múltiples búsquedas de Sarah, pero las autoridades no lograron localizarla. El 23 de octubre de 2010, el abogado de Eliza Baker contactó a la fiscalía e indicó que su clienta tenía información que podría resolver el misterio de la desaparición de Sarah Baker. Sin embargo, su cooperación estaba sujeta a ciertas condiciones. Primero, a cambio de poner fin a la búsqueda de Sarah Baker y resolver el misterio que rodeaba su muerte. El procesamiento de Eliza Baker se limitaría a asesinato en segundo grado, siempre que su declaración a las autoridades fuera veraz, declaró ese día el fiscal de distrito James C. Gaither en un comunicado de prensa. En segundo lugar, si se determinaba que Eliza Baker no decía la verdad, podría ser procesada por homicidio en primer grado, pero sus declaraciones y pruebas serían excluidas. Continuó el fiscal. En otras palabras, las declaraciones de Eliza Baker solo serían admisibles en un proceso por homicidio, en segundo grado o inferior, después de consultar con la policía local sobre la probabilidad de encontrar los restos de Sarah. La fiscalía aceptó los términos. Las declaraciones de Eliza Baker llevaron a las autoridades a varios lugares donde los investigadores recuperaron el cuerpo desmembrado de Sarah. En febrero, Eliza Baker fue acusada formalmente de homicidio en segundo grado. La acusación, emitida por un gran jurado en el condado de Catawba, Carolina del Norte, afirmó que Baker tenía antecedentes y un patrón de abuso físico, verbal y psicológico contra la víctima, y que había profanado su cuerpo para dificultar su detección. La historia de Sarah Baker nos recuerda que, a veces, los monstruos no se esconden en la oscuridad de los bosques ni en las leyendas antiguas, sino dentro del propio hogar. Un crimen marcado por la traición, la manipulación y la pérdida de una inocencia que jamás debió apagarse. Si este relato te estremeció y quieres seguir explorando conmigo los rincones más oscuros de la historia y la criminología, te invito a suscribirte a Xibalbá. Activa la campana para no perderte ninguno de estos viajes a lo más profundo de la mente humana, porque en Xibalbá la oscuridad siempre tiene algo más que contarnos. En Alemania, a comienzos de los años 80, un crimen atroz quebró la vida de una madre, y un disparo en una sala de tribunal estremeció al mundo entero. Marianne Bachmeier no solo perdió a su hija Anna a manos de un hombre marcado por la violencia y la perversión, también decidió enfrentar la justicia con sus propias manos, en un acto que dividió a la opinión pública entre la condena y la comprensión. Hoy, en Xibalbá,
descendemos a uno de los casos más perturbadores de justicia por mano propia. La historia de Marianne Bachmeier, la mujer que convirtió el dolor en un gesto irreversible. Marianne Bachmeier, 3 de junio de 1950 en Sarstedt. 17 de Moneto, septiembre de 1996 en Lübeck. Se hizo famosa en Alemania después de disparar al presunto asesino de su hija Anna Bachmeier en un acto de justiciero en la sala del Tribunal de Distrito de Lübeck en 1981. Marianne Bachmeier creció en Sarstedt, a donde habían huido sus padres desde Prusia Oriental. Su padre había sido miembro de las Waffen-SS. Sus padres se separaron y su madre se volvió a casar. A los 16 años, Marianne Bachmeier fue madre. A los 18, volvió a quedar embarazada de su entonces novio. Poco antes del nacimiento de su segunda hija, fue violada. Ambas fueron dadas en adopción poco después de nacer. En 1973, nació su tercera hija, Anna, a quien crió ella misma. Tras el nacimiento de Anna, Marianne Bachmeier fue esterilizada. El 5 de mayo de 1980. Anna Bachmeier no fue a la escuela para fastidiar a su madre. Al intentar visitar a una amiga de su edad, Anna fue secuestrada por Klaus Grabowski, un carnicero de 35 años. Se dice que la retuvo durante varias horas en su casa y luego la estranguló con unas medias. Según la fiscalía, la ató fuertemente, la metió en una caja y la enterró en la orilla del canal, en una fosa poco profunda. Klaus Grabowski fue condenado por delitos sexuales y, previamente, había sido sentenciado por el abuso sexual de 2 niñas. Durante su detención, fue castrado en 1976 y, 2 años después, se sometió a tratamiento hormonal. Una vez arrestado, Grabowski declaró que no tenía intención de abusar sexualmente de Anna. Aseguró que la niña había querido contarle a su madre que la había tocado inapropiadamente con el fin de extorsionarlo. El 6 de marzo de 1981, tercer día del juicio, Marianne Bachmeier introdujo clandestinamente una Beretta M1934 en la sala del Tribunal de Distrito de Lübeck y disparó por la espalda al presunto asesino de su hija Anna, Klaus Grabowski. Apuntó a la espalda de Grabowski y apretó el gatillo 8 veces. 7 disparos impactaron y el acusado de 35 años murió en el acto. Este es probablemente el caso más conocido de justicia por mano propia en la República Federal. Tuvo una amplia cobertura mediática y equipos de televisión de todo el mundo viajaron a Lübeck para informar sobre el caso. Gran parte de la población comprendió sus acciones. Vendió la historia de su vida por unos 250.000 marcos alemanes en una exclusiva para la revista Stern. El 2 de noviembre de 1982, Marianne Bachmeier fue acusada inicialmente de asesinato. Posteriormente, la fiscalía retiró el cargo. Tras 28 días de negociaciones, la Junta acordó el veredicto. 4 meses después de la apertura del procedimiento, el 2 de marzo de 1983, la sala del Tribunal de Circuito del Tribunal de Distrito de Lübeck la declaró culpable de homicidio involuntario y la condenó a 6 años de prisión por posesión ilegal de arma de fuego. Tras 3 años en prisión, fue puesta en libertad anticipadamente por riesgo de suicidio. Marianne Bachmeier se casó en 1985 y en 1988 se mudó a Lagos, Nigeria, con su esposo, profesor. Allí vivieron en un campamento alemán donde su esposo enseñaba en una escuela alemana. Se divorciaron en 1990 y ella se mudó a Sicilia. Allí le diagnosticaron cáncer, tras lo cual regresó a Alemania. En 1994, 13 años después de su acto, concedió una entrevista a la radio alemana. Creo que es muy diferente matar a una niña, porque temo tener que ir a prisión. Y luego también el cómo, colocándome detrás de la niña y estrangulándola, lo cual se toma literalmente de su declaración. Oí algo salir de su nariz. Me quedé paralizado, y luego no pude soportar más la vista de su cuerpo. El 21 de septiembre de 1995, apareció en el programa de entrevistas Fliege del Canal. Das erste TV admitió haber disparado al presunto asesino de su hija,
Tras una cuidadosa reflexión, para que se le aplicara la ley y evitar que siguiera difundiendo mentiras sobre Ana. El 17 de septiembre de 1996, falleció a los 46 años de cáncer de páncreas en un hospital de Lübeck. De hecho, su deseo había sido morir en su ciudad adoptiva, Palermo. Antes de morir, le pidió al reportero de la NDR, Lucas Maria Böhmer, que la acompañara con una cámara en los últimos momentos de su vida. Está enterrada en la misma tumba que su hija Ana, en un cementerio de Lübeck. El destino de Marianne Bachmeier quedó marcado para siempre por aquel disparo en la sala del tribunal. Para algunos fue la encarnación de una madre que llevó la justicia hasta sus últimas consecuencias. Para otros, un recordatorio de los peligros de tomar la ley en las propias manos. Tras años de prisión, exilio y enfermedad, su vida se apagó en silencio, lejos de los reflectores que alguna vez la persiguieron. Hoy descansa junto a su hija Anne, unidas en la misma tumba, como si la muerte hubiera sellado lo que la tragedia les arrebató en vida. El eco de su historia sigue resonando. ¿Fue venganza, justicia o simplemente el grito desesperado de una madre rota por el dolor? Los leo en los comentarios. No se les olvide darle like y suscribirse al canal. En la penumbra de la historia criminal española, hay nombres que resuenan con un eco perturbador. Uno de ellos es el de Francisca Ballesteros, una mujer que, tras años de silencio y aparente normalidad, reveló un lado oscuro que estremeció a todo un país. Francisca nació en Valencia, pero su vida pronto la llevó a Melilla, una ciudad fronteriza cargada de contrastes culturales y sociales. Allí conoció a Antonio González Barribino, con quien se casó y formó una familia. Parecía una vida común, incluso rutinaria, pero bajo esa fachada se gestaba una tormenta. En 1990, tras el nacimiento de su primera hija, Florinda, Francisca sufrió una fuerte depresión posparto. En ese estado de vulnerabilidad, pensó en abandonar a su esposo y rehacer su vida, pero desistió. Lo que nadie imaginaba era que, en lugar de buscar ayuda o una salida pacífica, Francisca comenzó a trazar un plan macabro: acabar con su familia. Su primera víctima fue la más inocente, Florinda, con apenas 5 meses de vida. Fue envenenada con colme, un medicamento destinado a tratar el alcoholismo. La pequeña murió, y aunque la tragedia pudo haber levantado sospechas, el crimen pasó inadvertido. Francisca decidió esperar. Guardó silencio durante 14 años, como si el veneno hubiera quedado latente en su propia mente, aguardando el momento de volver a actuar. Durante ese tiempo, la vida familiar continuó. Francisca y Antonio tuvieron más hijos, Sandra y Antonio, quienes crecieron sin saber que vivían bajo la sombra de una madre que ya había cruzado la línea del asesinato. Con la llegada de Internet a los hogares españoles en los años 90 y principios de los 2000, Francisca encontró una nueva vía de escape. Pasaba horas en salas de chat, conociendo hombres y fantaseando con una vida distinta. Allí, entre conversaciones virtuales, alimentó la idea de abandonar a su familia, pero no sin antes deshacerse de ellos. En 2004, la espera terminó. Francisca decidió actuar de nuevo. El 12 de enero de ese año, envenenó a su esposo Antonio con una combinación letal de colme, zolpidem y bromazepam. La muerte fue atribuida a causas naturales, y nadie sospechó de inmediato. Pero Francisca no se detuvo. El 4 de junio de 2004, envenenó a su hija Sandra, de 14 años, con los mismos fármacos. La adolescente murió, y esta vez las alarmas comenzaron a encenderse. Ese mismo día, intentó asesinar también a su hijo Antonio, de 12 años, quien sobrevivió tras ser ingresado en el hospital por una intoxicación grave. Fue su resistencia lo que permitió descubrir la verdad. La autopsia de Sandra reveló rastros de envenenamiento. La investigación se centró en Francisca, y el 7 de junio de 2004 fue detenida. Durante los interrogatorios, confesó no solo los asesinatos recientes, sino también el crimen cometido 14 años antes contra su hija Florinda. El juicio fue seguido con atención por toda España. La imagen de una madre que, en silencio y con frialdad, había envenenado a su propia familia, resultaba incomprensible para muchos. El 26 de septiembre de 2005,
Francisca Ballesteros fue condenada a 84 años de prisión. Así termina la historia de Francisca Ballesteros, la mujer que convirtió el veneno en su arma silenciosa y que, durante años, ocultó tras una vida común la sombra de sus crímenes. Un caso que nos recuerda que, a veces, el verdadero terror no se esconde en lo sobrenatural, sino en lo cotidiano, en aquellos rostros que creemos conocer. Si esta narración te ha estremecido y quieres seguir explorando conmigo los rincones más oscuros de la historia criminal, no olvides suscribirte a Xibalba. Activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos relatos, porque aún quedan muchas historias que esperan ser contadas, y no todas tienen un final tan claro. Nos vemos en la próxima entrega. En las profundidades de Internet, donde los anuncios parecen inofensivos y la soledad busca compañía, se esconde una historia que hiela la sangre. Un simple clic en Craigslist bastó para sellar el destino de un hombre y revelar a una joven que afirmaba ser mucho más que una asesina, una devota del satanismo, una justiciera retorcida, una sombra que decía haber cegado decenas de vidas. Su nombre, Miranda Barbour. Tenía apenas 19 años, pero aseguraba haber matado a más de 20 personas en distintos estados de Estados Unidos, y lo hacía, según sus propias palabras, bajo la influencia de un alter ego demoníaco al que llamaba Super Miranda. Lo que comenzó como un encuentro, pactado en un sitio de citas, terminó convertido en un ritual de sangre. Y lo que parecía un crimen aislado pronto se transformó en una confesión perturbadora que sacudió a la opinión pública. ¿Estábamos frente a una fabuladora o ante una de las asesinas seriales más jóvenes y despiadadas de la historia reciente? La prensa la llamó la asesina de Craigslist, una adolescente recién casada, envuelta en sombras y secretos, que afirmaba haber atraído a hombres a través de un simple anuncio, para luego convertirlos en víctimas de un ritual macabro. Miranda Barbour, de apenas 19 años, y su esposo, Elite, de 22, fueron acusados de asesinar a Troy LaFerrara, un hombre de 42 años que respondió a su anuncio de compañía femenina en noviembre de 2013. Pero lo que parecía un crimen aislado pronto se transformó en una historia escalofriante. Miranda aseguraba que otros 2 hombres también habían respondido a su anuncio, aunque nunca llegaron a la cita. Según ella, esos desconocidos escaparon por poco de la muerte. En entrevistas concedidas desde prisión, Miranda confesó que había matado a al menos 22 personas en Alaska, Texas, Carolina del Norte y California a lo largo de 6 años, y en un tono perturbador, añadió que el número real era menos de 100. Decía que no era ella quien mataba, sino su alter ego satánico, Super Miranda. La joven madre relataba que solo asesinaba a gente mala, abusadores, deudores, hombres que, según ella, merecían morir. Por eso, algunos medios la apodaron la Dexter de la vida real. En su primera entrevista, el 14 de febrero de 2014, Miranda aseguró que estaba dispuesta a mostrar a las autoridades dónde había escondido los cuerpos. Pero, según ella, el FBI nunca acudió a verla. Buscan cuerpos enteros, dijo. No los encontrarán, pero sí hallarán partes. Los investigadores locales en Alaska, Florida y Carolina del Norte tomaron en serio sus palabras, aunque no hallaron homicidios sin resolver que coincidieran con sus relatos. Aún así, Miranda describió con frialdad cómo había arrojado restos humanos en Big Lake, Alaska, en Mexico Beach, Florida, y en la Interestatal 95 cerca de Raleigh. La historia se volvió aún más siniestra cuando un periodista reveló que un excompañero de habitación de Miranda aseguraba que ella guardaba frascos con semen de su esposo, usados en rituales satánicos. La adolescente, marcada por abusos en su infancia, decía haber ingresado a una secta satánica a los 13 años, en la ciudad de North Pole, Alaska. Allí, según ella, comenzó una ola de asesinatos que se extendió por todo el país. Mientras tanto, la policía de Sunbury reconstruía el crimen de LaFerrara. Apenas 3 semanas después de su boda, Miranda lo recogió en un centro comercial. Elite, el esposo, se escondía en la parte trasera del auto, bajo una manta, esperando la señal. Cuando llegó el momento, él sujetó por el cuello a la víctima con un cable mientras
Miranda lo apuñalaba más de 20 veces. El cuerpo fue hallado al día siguiente en un callejón. Después del asesinato, la pareja fue a Walmart a comprar bolsas de basura, limpiadores y fundas para asientos. No lograron borrar las huellas de sangre. Y, como si nada, fueron a un club de striptease a celebrar el cumpleaños número 22 de Elite. La policía rastreó la última llamada de la Ferrara hasta el teléfono de Miranda. Ella fue arrestada primero. Elite confesó después que habían planeado el asesinato juntos. En prisión, Miranda insistía en que no era una asesina común, que no mataba por placer, sino por una especie de justicia retorcida dictada por su culto satánico. Un cuchillo con muescas, una por cada víctima, era su trofeo. La historia de Miranda Barbour se convirtió en un eco, perturbador de ficción y realidad. Una joven que se veía a sí misma como una versión femenina de Dexter, pero guiada por demonios internos y rituales oscuros. Una adolescente que, entre susurros y confesiones, dejó tras de sí un rastro de sangre. Dudas y preguntas sin respuesta. ¿Fue realmente una asesina en serie con decenas de víctimas, ocultas en distintos estados, o una fabuladora, que encontró en el satanismo y en la prensa un escenario para su propia leyenda? El eco de las palabras de Miranda Barbour aún resuena en los pasillos de la prisión. Confesiones imposibles de verificar, relatos de rituales satánicos y un número de víctimas que oscila entre lo inverosímil y lo aterrador. ¿Fue realmente una asesina en serie que ocultó decenas de cuerpos a lo largo de Estados Unidos, o una joven perturbada que encontró en la mentira un escenario para alimentar su propia leyenda? Lo cierto es que un hombre murió bajo sus manos y que su historia se convirtió en un espejo oscuro de nuestra fascinación por el mal. Un mal que no siempre se esconde en las sombras, sino que puede aparecer disfrazado de inocencia en el rostro de una adolescente que sonríe mientras habla de sangre y muerte. En Xibalba, sabemos que la línea entre la realidad y el mito es tan delgada como el filo de un cuchillo. Y en ese filo, entre la verdad y la mentira, entre la justicia y la locura, es donde habita la historia de Miranda Barbour. La historia se volvió aún más siniestra cuando un periodista reveló que un excompañero de habitación de Miranda aseguraba que ella guardaba frascos con semen de su esposo, usados en rituales satánicos. La adolescente, marcada por abusos en su infancia, decía haber ingresado a una secta satánica a los 13 años, en la ciudad de North Pole, Alaska. Allí, según ella, comenzó una ola de asesinatos que se extendió por todo el país. Mientras tanto, la policía de Sunbury reconstruía el crimen de la Ferrara. Apenas 3 semanas después de su boda, Miranda lo recogió en un centro comercial. Elite, el esposo, se escondía en la parte trasera del auto, bajo una manta, esperando la señal. Cuando llegó el momento, él sujetó por el cuello a la víctima con un cable mientras Miranda lo apuñalaba más de 20 veces. El cuerpo fue hallado al día siguiente en un callejón. Después del asesinato, la pareja fue a Walmart a comprar bolsas de basura, limpiadores y fundas para asientos. No lograron borrar las huellas de sangre. Y, como si nada, fueron a un club de striptease a celebrar el cumpleaños número 22 de Elite. La policía rastreó la última llamada de la Ferrara hasta el teléfono de Miranda. Ella fue arrestada primero. Elite confesó después que habían planeado el asesinato juntos. En prisión, Miranda insistía en que no era una asesina común, que no mataba por placer, sino por una especie de justicia retorcida dictada por su culto satánico. Un cuchillo con muescas, una por cada víctima, era su trofeo. La historia de Miranda Barbour se convirtió en un eco, perturbador de ficción y realidad. Una joven que se veía a sí misma como una versión femenina de Dexter, pero guiada por demonios internos y rituales oscuros. Una adolescente que, entre susurros y confesiones, dejó tras de sí un rastro de sangre. Dudas y preguntas sin respuesta. ¿Fue realmente una asesina en serie con decenas de víctimas, ocultas en distintos estados, o una fabuladora, que encontró en el satanismo y en la prensa un escenario para su propia leyenda? El eco de las palabras de Miranda Barbour aún resuena en los pasillos de la prisión. Confesiones imposibles de verificar, relatos de rituales satánicos y un número de víctimas que oscila entre lo inverosímil y lo aterrador. ¿Fue realmente una asesina
en serie que ocultó decenas de cuerpos a lo largo de Estados Unidos, o una joven perturbada que encontró en la mentira un escenario para alimentar su propia leyenda? Lo cierto es que un hombre murió bajo sus manos y que su historia se convirtió en un espejo oscuro de nuestra fascinación por el mal. Un mal que no siempre se esconde en las sombras, sino que puede aparecer disfrazado de inocencia, en el rostro de una adolescente que sonríe mientras habla de sangre y muerte. En Xibalba, sabemos que la línea entre la realidad y el mito es tan delgada como el filo de un cuchillo. Y en ese filo, entre la verdad y la mentira, entre la justicia y la locura, es donde habita la historia de Miranda Barbour. En el verano del 2002, una sombra comenzó a recorrer las calles de Carolina del Sur. Un hombre aparentemente común, con un pasado marcado por abusos y enfermedades mentales, se transformó en uno de los asesinos más temidos de la región. Su nombre, Quincy Allen. Lo que inició como un intento fallido de asesinato en un parque público, pronto se convirtió en una ola de crímenes que dejó un rastro de muerte y terror en 2 estados, grabaciones inquietantes, testimonios desgarradores y un juicio que reveló la mente perturbada de un joven convertido en depredador. Hoy, en Xibalba, abrimos el expediente de Quincy Allen, el asesino en serie que convirtió un verano en una pesadilla. La cinta de audio autograbada parecía una entrada de diario. Hola, soy Quincy Allen, alias el hombre raro, alias el asesino en serie. Ayer, alrededor de las 3:45 de la madrugada, intenté matar a alguien en Finlay Park. Ese incidente marcó el inicio de una ola de crímenes que duró un mes en el verano de 2002 y que dejó 2 personas muertas en el condado de Richland y otras 2 en Carolina del Norte. El lunes, la cinta de 30 segundos se convirtió en prueba durante los primeros minutos de la fase de castigo en el juicio por asesinato capital de Allen. El testimonio continúa hoy a las 9:30 m. La semana pasada, Allen se declaró culpable de varios delitos que formaron parte de la ola de asesinatos, incluidos los 2 homicidios ocurridos en el condado de Richland. Con esa declaración, Allen evitó un juicio por jurado y dejó en manos del juez del circuito, G. Thomas Cooper Jr., la decisión de si pasaría el resto de su vida en prisión o moriría por inyección letal. En febrero de 2004, Allen se declaró culpable en Carolina del Norte del asesinato de 2 hombres el 12 de agosto de 2002, en una gasolinera de Dobson, Carolina del Norte. Fue condenado a cadena perpetua como parte de un acuerdo con la fiscalía. Para que Allen sea condenado a muerte en Carolina del Sur, los fiscales deben demostrar que existió una circunstancia agravante en al menos uno de los asesinatos. En su cinta sobre el tiroteo de Finlay Park, Allen describió su encuentro del 7 de julio de 2002 con James Joseph White en un tono serio, incluso burlándose del hombre sin hogar en un momento. «Supongo que no vio mi escopeta calibre 12», dijo Allen en la grabación. White recibió un disparo y resultó herido mientras dormía en un columpio en el Bullock Parque del centro de Columbia. El lunes por la mañana, en el juzgado, White relató a Cooper que alguien le gritó y lo despertó. Tras recibir un disparo en el hombro, comenzó a gritar y chillar, logrando que el tirador huyera. Después de que Allen escapó, White caminó hasta el hospital Palmetto Health Baptist, donde fue atendido. En su alegato inicial, el procurador del Sington Circuito, Barney Gies, describió el tiroteo de White y los incidentes posteriores como una ola de crímenes sin precedentes en esta zona. Los abogados defensores dijeron a Cooper que la evidencia mostrará que Allen fue producto del abuso físico y de trastornos mentales, incluida la esquizofrenia. En el lapso de aproximadamente un año, a fines de la década de 1990, Allen ingresó y salió de centros psiquiátricos en 6 ocasiones, señaló la abogada defensora Kimberly Stevens. La semana pasada, Allen admitió el asesinato de Dale Yvonne Hall, de 45 años, el 10 de julio de 2002, y el homicidio de Jedediah Hart, de 22 años, el 8 de agosto de 2002, junto con otros crímenes cometidos en fechas cercanas. Un final trágico para un día especial. Para Tiffany Todd Marquis, la muerte de Hart ocurrió al final de lo que se suponía sería un día especial.
5 horas antes del asesinato de Har. Su mejor amigo, Brian Marquis, se arrodilló y le propuso matrimonio a Tiffany Todd en el restaurante Texas Roadhouse, en Two Notch Road. El ambiente en el restaurante estaba cada vez más animado, recordó. Tiffany Todd, Brian Marquis y Allen trabajaban en el restaurante y eran amigos. Brian Marquis tenía el día libre y viajó al local del noreste de Richland para proponerle matrimonio. Pero el estado de ánimo cambió cuando Allen se acercó sigilosamente a Tiffany. Según testificó ella, estaba intentando prender fuego a mi delantal, relató. Eso la desconcertó, pero otras acciones de Allen esa noche la llevaron a llamar nuevamente a Brian Marquis para que regresara al restaurante. Har lo acompañó al Texas Roadhouse. Tiffany Marquis estaba dentro y no presenció lo que ocurrió cuando Har fue asesinado a tiros afuera. Miré hacia afuera y vi luces de ambulancia y de policía, destellando por todas partes, testificó. Sabía que algo había pasado, pero no sabía qué. Tiffany y Brian Marquis llevan consigo el recuerdo de Har todos los días. El fiscal adjunto John Meadows le pidió que le dijera a Cooper el nombre de su hijo. Su nombre es Brian Jedediah Marquis, respondió. El caso de Quincy Allen nos recuerda que el mal no siempre se esconde en las sombras lejanas, sino que puede gestarse en la vida cotidiana, en los rincones más comunes de nuestra sociedad. Un joven con un pasado marcado por abusos y enfermedades mentales terminó convirtiéndose en un asesino en serie, dejando tras de sí dolor, miedo y preguntas sin respuesta. Hoy, su nombre permanece como un eco, perturbador en la memoria de Carolina del Sur y Carolina del Norte. Eco que nos obliga a mirar de frente la delgada línea entre la fragilidad humana y la monstruosidad. En Xibalba, creemos que recordar estas historias no es glorificar al asesino, sino honrar a las víctimas y reflexionar sobre lo que significa convivir con la oscuridad. Porque solo al enfrentarla podemos comprenderla, y quizá evitar que vuelva a repetirse. En lo más profundo de la historia criminal de Estados Unidos existe un caso marcado por la traición, la venganza y la sangre. Un hombre que no dudó en mandar a matar a quienes alguna vez lo consideraron amigo, y un cómplice que convirtió un pequeño mercado en escenario de horror. Hoy en Xibalba, te contaremos la escalofriante historia de Clarence Ray Allen y la masacre de France Market. Un relato de crimen, conspiración y muerte que estremeció a todo California y dejó una huella imborrable en el corredor de la muerte. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una película, sino una tragedia real. En 1974, Allen y su hijo robaron el France Market, propiedad de Ray y Fran Schletewitz, a quienes Allen conocía desde hacía años. La novia del hijo de Allen, Mary Sue Kitts, de 17 años, finalmente le dijo a la familia Schletewitz que Allen era responsable y que ella había ayudado a cobrar los cheques robados. Allen ordenó entonces un ataque contra Kitts. La adolescente fue estrangulada y arrojada al canal Friant-Kern. Su cuerpo nunca fue encontrado. En 1977, un jurado condenó a Allen por robo, conspiración y asesinato en primer grado. Fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Mientras estaba en la prisión de Folsom, Allen solicitó la ayuda de Billy Ray Hamilton, quien pronto sería puesto en libertad condicional, para eliminar a 8 testigos de la fiscalía y así evitar su presencia en un nuevo juicio, si ganaba la apelación. Allen no conocía a Rocha ni a White, pero quería que Byron Schletewitz, Raymond Schletewitz y otros 6 testigos murieran por haber declarado en su contra durante el juicio de 1977. Tras su liberación, Hamilton y su novia, Connie Barbo, permanecieron en el France Market hasta convertirse en los últimos clientes. Hamilton sacó una escopeta recortada y Barbo un revólver calibre 32. Condujeron a todos los empleados al almacén y les ordenaron que se tumbaran en el suelo, incluyendo al hijo del dueño de la tienda, Byron Schletewitz, de 27 años, y a los empleados Douglas White, de 18 años, y Josephine Rocha, de 17. Schletewitz se ofreció a darles a la pareja todo el dinero que pidieran. Luego condujo a Hamilton al almacén. Una vez dentro, Hamilton apuntó con la escopeta a la frente de Schletewitz y le disparó a menos de 30
centímetros de distancia. Hamilton salió de la habitación, se volvió hacia White y le dijo: «Bueno, grandullón, ¿dónde está la caja fuerte?» White respondió: «De verdad no hay caja fuerte». Hamilton le disparó en el cuello y el pecho a quemarropa. Rocha empezó a llorar. Hamilton le disparó 2 o 3 veces desde 1,5 metros de distancia. Los disparos le perforaron el corazón, el pulmón y el estómago. Ríos había logrado escapar al baño. Hamilton se abrió paso, se paró a 1 metro de distancia y disparó, según los documentos. Los disparos le perforaron el corazón, el pulmón y el estómago. Ríos había logrado escapar al baño. Hamilton se abrió paso, se paró a 1 metro de distancia y disparó, según los documentos. Ríos levantó el brazo justo a tiempo, y el disparo le entró por el codo, salvándole la vida. Jack Abbott, que vivía junto al mercado, agarró su arma y salió al oír los disparos. Él y Hamilton intercambiaron tiros, y Hamilton huyó tras recibir un disparo en el pie. La policía llegó y encontró a Barbo escondida en el mercado. Hamilton fue arrestado una semana después, tras intentar robar una licorería en Modesto, y ahora se encuentra en el corredor de la muerte junto con Allen. Al ser detenido, se le encontró una lista negra con los nombres y direcciones de los 8 testigos del juicio. Esto lo vinculó con Allen, quien siempre ha negado haber ordenado los asesinatos. En su último día de vida, la tradición antes de ejecutarlo fue darle una última cena. Él pidió filete de búfalo, pollo frito estilo Kentucky, y además, pastel de nueces sin azúcar, helado de nueces negras sin azúcar. Sus palabras finales antes de ser ejecutado fueron: habló de lo mucho que disfrutó de su última comida y agradeció a sus amigos, familiares, simpatizantes y a todos los presos condenados a muerte que dejo atrás, porque algún día me acompañarán. Concluyó: mis últimas palabras serán: Joca, hey, es un buen día para morir. Muchas gracias, los quiero a todos. ¡Adiós! Así terminó la historia de Clarence Ray Allen, un hombre que, incluso desde la prisión, intentó manipular la vida y la muerte de quienes lo rodeaban. Su ambición y sed de venganza lo llevaron a arrastrar a otros al abismo, dejando tras de sí un rastro de dolor imposible de borrar. La masacre de Franz Market no solo marcó a las familias de las víctimas, sino que también se convirtió en un recordatorio brutal de hasta dónde puede llegar la oscuridad humana cuando el odio y la obsesión se apoderan de alguien. Allen murió en el corredor de la muerte, pero las cicatrices de sus crímenes permanecen vivas en la memoria de quienes sobrevivieron. En Xibalbá, creemos que estas historias deben contarse no para glorificar al asesino, sino para honrar a las víctimas y recordar que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Porque al final, la verdadera condena no está en la ejecución, sino en el recuerdo eterno de sus actos. Bienvenidos a Xibalbá, el umbral entre lo cotidiano y lo macabro. Hoy nos adentramos en una historia que parece sacada de una novela negra, pero ocurrió en la vida real. 2 maestros de escuela dominical, un romance prohibido, una póliza de seguro de $800,000 y un asesinato a sangre fría. ¿Hasta dónde puede llegar la ambición disfrazada de fe? Esto no es ficción. Esto es Xibalbá, y este es el caso de Brenda Andrew y James Pavatt. ¿Cómo se convirtieron 2 maestros de escuela dominical en asesinos a sangre fría? Un romance ilícito, un seguro de vida de $800,000 y un hombre con muchas deudas crearon una combinación mortal que acabó con la vida de Rob Andrew. Ocurrió el 20 de noviembre de 2001 en un suburbio de Oklahoma City, cuando Brenda Andrew convenció a su exesposo para que fuera a su casa a recoger a sus 2 hijos. Brenda le dijo que el fuego del piloto de la caldera estaba apagado y, mientras él se agachaba para arreglarla, James Pavatt se acercó sigilosamente por detrás y le disparó en el costado con una escopeta, calibre 16, pero no logró matarlo. Entonces, Rob agarró una bolsa de basura llena de latas de refresco, vacías para intentar protegerse, pero Brenda le quitó el arma a Pavatt y le disparó a su esposo en el pecho. Después, usó una pistola, calibre 22 para dispararse en el brazo y declaró a la policía que ella y Rob habían sido víctimas de un robo y que unos intrusos enmascarados les dispararon, matando únicamente a él. Entonces, ¿qué llevó a estas 2 personas a cometer un asesinato?
Brenda Andrew creció en un pequeño pueblo de Oklahoma, en un hogar cristiano. Era bastonera y nunca asistía a fiestas porque no fumaba ni bebía. Ya adulta, se casó con su novio de la secundaria, Robert Rob Andrew, y se convirtió en ama de casa de sus 2 hijos y maestra de escuela dominical. Al cumplir 40 años, Brenda parecía estar atravesando una crisis de la mediana edad y comenzó una serie de aventuras sexuales ilícitas. Una de ellas fue con James Pavatt, miembro de la misma iglesia que los Andrew y compañero. Maestro de escuela dominical, Pavatt, agente de seguros de vida, se relacionaba con Rob, Brenda y sus hijos, y recientemente le había vendido una póliza de seguro de vida de $800,000 a Rob. Pavatt se divorció de su esposa, Suk Hui, y Brenda Andrew presentó los papeles del divorcio a finales de septiembre de ese mismo año. En una ocasión, las líneas de freno del coche de Rob Andrew fueron cortadas durante la noche del 25 al 26 de octubre de 2001. Al día siguiente, Rob recibió una notificación de una emergencia relacionada con su esposa. La mentira no funcionó, ya que Rob había descubierto los daños en su vehículo antes de sufrir las consecuencias y avisó a la policía. Cuando Rob Andrew se dio cuenta de que sus líneas de freno habían sido cortadas, ya tenía sospechas de que su esposa intentaba asesinarlo por la póliza de seguro. Le preguntó al señor Pavatt sobre la posibilidad de eliminar a Brenda como beneficiaria de su póliza de seguro de vida, pero le dijeron falsamente que no era posible, dado que Brenda era la propietaria de la póliza y Rob no tenía control sobre el beneficiario. Un día antes del funeral de Rob Andrew, James, Brenda y sus hijos se dieron a la fuga. Tricity y Parker Andrew fueron llevados a la fuerza a través de México. 3 meses después, Pavatt y Andrew fueron arrestados al intentar cruzar la frontera de regreso a Estados Unidos. Se sabe poco sobre la juventud de James Pavatt, aunque se conoce que sirvió en la Fuerza Aérea en el sudeste asiático, asignado a la policía militar. Estuvo casado con Suk Hui Pavatt durante 9 años antes de divorciarse en 2001. En ese entonces, trabajaba como agente de seguros para Prudential. Sus antiguos compañeros de trabajo lo describen como una persona muy fría y manipuladora. Un compañero comentó que había algo en Pavatt que le parecía excéntrico. Siempre hablaba de disparar a perros. Cada vez que veía uno, hablaba de dispararle, dijo el hombre. Alguien que lo conocía lo describió como espeluznante. Su exesposa dijo: «No era el mismo Jim que conocí durante 9 años. Fue la persona más amable mientras estuvimos casados. Algo no andaba bien con él». James fue juzgado el 25 de agosto de 2003. El 16 de septiembre de ese año fue declarado culpable de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato en primer grado. El 21 de octubre de 2003 fue condenado a muerte. Brenda Andrew fue declarada culpable de conspiración para cometer asesinato y asesinato en primer grado el 22 de septiembre de 2004 y también fue condenada a muerte. Los exmaestros de escuela dominical ahora se encuentran en el corredor de la muerte en Oklahoma. Brenda Andrew es la única mujer condenada a muerte en ese estado. Así terminó la historia de Brenda Andrew y James Pavatt, 2 maestros de escuela dominical que, cegados por la ambición y el deseo, cruzaron la línea que separa la fe de la traición, el amor de la codicia y la vida de la muerte. Hoy, ambos esperan su destino en el corredor de la muerte en Oklahoma. Brenda Andrew, la única mujer condenada a muerte en ese estado, y James Pavatt, recordado por su frialdad y manipulación, son el recordatorio de que incluso detrás de las fachadas más respetables pueden ocultarse las intenciones más oscuras. En Xibalba, creemos que cada caso nos habla no solo de los culpables, sino también de la fragilidad humana. Cómo decisiones marcadas por la ambición y el engaño pueden destruir familias enteras y dejar cicatrices imborrables. Este fue el caso de Brenda Andrew y James Pavatt, una historia de fe, traición y muerte.